Sean bienvenidos a mi canal Electroreparaciones MPG. En esta ocasión les voy a anunciar varios videos sobre fallas en fuentes de alimentación conmutadas o switchadas. Vamos a comenzar, claro. Vamos a presentar varios diagramas. En esta ocasión aquí tengo un diagrama sobre desde la entrada de corriente alterna. Tenemos aquí entrada de corriente alterna hasta la rectificación, llegando al filtro grande. Entonces, ¿qué tenemos en este diagrama? Y vamos a hacer también pruebas, o sea, prácticas. ¿Qué tenemos en este diagrama? Bueno, aquí tenemos la entrada, ¿ya? 220 voltios, L, que es la fase, y neutro, corriente alterna. En esta línea que es neutro tenemos aquí el termistor. Ya sabemos que es una protección, ya puse hay un video sobre esto del termistor, es una protección. Aquí sigue una bobina, en realidad es una bobina pero dividida en dos partes. Una pasa en una línea, ¿verdad? Aquí tenemos en serie y continúa aquí. Aquí tenemos la otra bobina, sigue hasta aquí a llegar a la rectificación. Por el otro lado tenemos, ¿verdad? En la línea L, que es fase, pasa por el fusible de protección también, la otra bobina que está conectada en serie, y aquí sigue la línea, viene aquí, llega a la otra bobina conectada en serie, sigue hasta la rectificación y después sale ya rectificada al filtro grande. ¿Qué tenemos en este circuito? Entonces tenemos fusible de protección, tenemos el termistor, que también es una protección. Aquí no aparece el varistor, pero el varistor también va conectado en paralelo. Por lo general siempre va un varistor, en esta ocasión no lo tenemos, pero él va conectado en paralelo. Entonces aquí tenemos las bobinas conectadas en serie, el fusible conectado en serie en una línea, el termistor está conectado en la otra línea también en serie. Aquí en paralelo tenemos un capacitor en paralelo en las dos líneas, corriente alterna. Tenemos resistencia de alto ohmiaje conectada también en serie, digamos, doble y paralelo, porque aquí hay dos resistencias conectadas en serie, pero a la misma vez están conectadas en paralelo a las dos líneas de alto ohmiaje. Y aquí tenemos otro capacitor. Las bobinas, ya sabemos, la resistencia y estos capacitores forman el circuito EMI, que es un circuito para la interferencia o contrarrestar las interferencias tanto internas como externas. Entonces todo esto vamos a verlo en la práctica, cómo funciona, y hacer mediciones. Ya sabemos, se corta el fusible, se apaga, no hay voltaje de salida en la fuente de alimentación. Se corta el termistor, se daña, tampoco no hay voltaje de salida en la fuente de alimentación. Un capacitor dañado no hay problema porque va en paralelo. Si tuviéramos el varistor y se nos pone en corto, hay problema en la fuente de alimentación también. ¿Ves? También tenemos aquí una bobina de esta que se abra, de estas dos bobinas, como van conectadas en serie, entonces se van a también interrumpir la salida de voltaje en la fuente de alimentación. También si se daña un diodo de estos cuatro que se ponga en corto, vamos a tener problema también en la fuente de alimentación conmutada y no va a haber voltaje en la salida. Entonces vamos a ver ahora en la práctica cómo va este circuito. Correcto, entonces vamos a hacer unas mediciones importantes. Primeramente, aquí tenemos la entrada de corriente alterna, aquí 117 a 125 voltios en corriente alterna, y aquí en estos dos capacitores que están en paralelo tiene que ser ya corriente directa rectificada, aproximadamente entre 155 a 165 voltios. Entonces vamos a comenzar. Bueno,
ya lo que habíamos visto en el diagrama, tenemos aquí un fusible que está conectado en serie, tenemos aquí un varistor que está conectado en paralelo, este varistor conectado en paralelo, o sea en las dos líneas de corriente alterna de protección. Tenemos este capacitor conectado en paralelo también, tenemos esta bobina que prácticamente son dos bobinas porque están divididas, conectadas en serie, por una pasa una línea y por la otra la otra línea, ¿verdad? Entonces en serie. Ahora tenemos aquí otro capacitor también conectado en paralelo, y aquí tenemos el termistor, otra protección, un termistor NTC de coeficiente negativo, que ya miramos también cómo funciona. Ahora, y en este sector tenemos los 4 diodos que encargados de rectificar la corriente o el voltaje, pasarlo de corriente alterna a corriente directa. Entonces vamos a hacer la medición. Tenemos aquí el tester en 200 voltios. Vamos a medir, entonces vamos a medir el voltaje en corriente alterna. Aquí tiene que ser por lo menos unos 115 a 120 voltios en corriente alterna. Vamos a medir entonces. Ahí tenemos. Vamos a medir bien, que esté incómodo aquí. Tenemos aproximadamente 115 voltios en corriente alterna. Ahora, esa es la entrada, significa que hay entrada de corriente a la tarjeta. Ahora vamos a pasar a poner el tester en 200 voltios para medir el voltaje en los capacitores. Ya esto sería voltaje directo. Entonces ponemos estos dos capacitores, están en paralelo, el positivo aquí en el positivo de uno de los capacitores y el negativo lo vamos a poner por aquí en el negativo. Tenemos en 200 voltios. Y ahí tenemos 158.5, 158 voltios, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos, ese sector está bien, aquí ya es voltaje de corriente directa, rectificada. ¿Qué podría pasar si no tenemos voltaje en este sector, en los capacitores? Bueno, que tenemos dañado algún componente que esté en serie de corriente alterna, ya podría ser el fusible de aquí de la entrada que esté abierto, que está conectado en serie, entonces no tendríamos voltaje aquí. También podría ser el termistor que esté abierto, tampoco tendríamos voltaje en los capacitores. Otra posibilidad sería de que el varistor esté en corto. Entonces, bueno, si se pone en corto el capacitor, se va a fundir el fusible, entonces también tendríamos voltaje. Entonces eso sería prácticamente una forma de cómo identificar ya los componentes y en qué sectores haríamos las mediciones para comprobar esa parte de corriente alterna hasta la parte de corriente directa. Ahora en el próximo video van a ver cómo hacer la medición, medir el pulso que sale del oscilador a la compuerta del MOSFET. Vamos a aprender a hacer esa medida con un simple probador casero, así que no se pierdan el próximo video.